Hola, buen día. Mi nombre es Esaú García Montiel, del grupo 605 de Estadística 2. Y este es mi video de la semana 13, 14 y 15, distribución normal. A continuación responderé mis preguntas clave. Número 1. ¿Qué es la distribución normal? La distribución normal es un modelo teórico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación ideal. Se dice que muchos fenómenos se distribuyen normalmente. Esto significa que si uno toma al azar un número suficientemente grande de casos y construye un polígono de frecuencias con alguna variable continua, por ejemplo el peso, la talla, la presión arterial o la temperatura, se obtendrá una curva de características particulares, llamada distribución normal. Es la base del análisis estadístico, ya que en ella se sustenta casi toda la inferencia estadística. La función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria continua fue descubierta por Carl Gauss al estudiar el comportamiento de los procesos aleatorios y es ampliamente utilizada en estadística y teoría de las probabilidades. Esta función, también conocida como distribución normal, tiene la forma de una campana. Por este motivo también es conocida como la campana de Gauss. Sus características son las siguientes, que es una distribución simétrica, es asintónica, es decir, que sus extremos nunca tocan el eje horizontal, cuyos valores tienden al infinito. En el centro de la curva se encuentra la media, la mediana y la moda. El área total bajo la curva presenta el 100% de los casos, y los elementos centrales del modelo son la media y la varianza. Esta distribución es un modelo matemático que permite determinar las probabilidades de ocurrencia para distintos valores de la variable. Número 2. ¿Para qué sirve la distribución normal? La distribución normal sirve para conocer la probabilidad de encontrar un valor de la variable que sea igual o inferior a un cierto valor x imaginario, conociendo la media, la desviación estándar y la varianza de un conjunto de datos y sustituyéndolos en la función que describe el modelo. El cálculo resulta bastante complejo, pero afortunadamente existen tablas estandarizadas que permiten eludir este procedimiento. Su aplicación más importante es que en la gráfica el área sombreada corresponde a la probabilidad de encontrar un valor de la variable que sea igual o inferior a un valor dado. Esa probabilidad se determina usando una tabla estandarizada. Número 3. ¿Qué tipo de variables se pueden analizar con la distribución normal? Las variables aleatorias continuas y discretas. Número 4. ¿Qué es un área bajo la curva? El área total bajo la curva representa el 100% de los casos. Los elementos centrales del modelo son la media y la varianza. Esta distribución es un modelo matemático que permite determinar las probabilidades de ocurrencia para distintos valores de la variable. Número 5. ¿Cuál es el valor máximo que puede tener un área bajo la curva normal estándar? Es infinito, ya que esto lo delimita nuestra fórmula para saber el valor máximo que se puede llegar a obtener. Número 6. ¿Cuál es el valor mínimo que puede tener un área bajo la curva normal estándar? Este valor es igual a 1, ya que a partir del valor 1 se empieza a formar nuestra gráfica. ¿Y qué características debe tener la curva normal estándar? Que su media sea 0, su varianza 1 y su desviación típica 1. La curva f de x es simétrica respecto al eje y. Tiene un máximo en este eje. Tiene dos puntos de inflexión z igual a 1 y z igual a menos 1. Y hay dos parámetros que determinan la media, la media y la desviación estándar. ¿Cuáles son las aplicaciones de la distribución normal en la ciencia? La importancia de la distribución normal se debe principalmente a que hay variables asociadas a fenómenos naturales que siguen el modelo de la norma, como los caracteres morfológicos de individuos, que son personas, animales, plantas, etc., de una especie. Por ejemplo, las tallas, los pesos, los diámetros, los perímetros, entre otros. También los caracteres fisiológicos, por ejemplo, el efecto de una misma dosis de un fármaco o de una misma cantidad de abono. Los caracteres sociológicos, por ejemplo, el consumo de cierto producto por un mismo grupo de individuos,
las puntuaciones de un examen, etc. Los caracteres psicológicos, por ejemplo, el cociente intelectual, el grado de adaptación de un medio o errores cometidos al medir ciertas magnitudes. También tenemos valores estadísticos muestrales, por ejemplo, la media y en general cualquier característica que se obtenga con la suma de muchos factores. Y finalmente la pregunta número 9, ¿qué es una campana de Gauss? La campana de Gauss es un sistema que se emplea en estadística y probabilidad y se trata de una representación gráfica de una distribución normal de un conjunto de datos, los cuales se reparten en valores bajos, medios y altos y creando un gráfico de una forma simétrica. El punto máximo de la curva indica el promedio y tiene dos puntos de inflexión simétricos a derecha y a la izquierda. Y esto sería todo por mi video de esta semana. Gracias por su atención.